y poder recibir dicha constancia. Ya, bueno, la charla del día de hoy es en actividad física y salud. Vamos a tener cuatro grandes exponentes y amigas. Ya, comienza la profesora Astrid von Oettinger, luego viene la profesora Fabiola Vilugrón, Joana Soto, y cierra el ciclo de charla la profesora Sandra Maechar. Los voy a dejar a continuación con la directora de nuestro programa, la doctora Jacqueline Páez, que les va a entregar un saludo inicial de esta actividad. Hola, buenos días a todos. Quisiera agradecer la presencia de estudiantes, egresados, profesores, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica, la Escuela de Educación Física. Agradecer la participación de las académicas de un muy alto nivel académico que están en la vanguardia, ¿no es cierto?, en la investigación, en la vinculación con el medio, la docencia a nivel universitario. Creo que tener 4 mujeres cerrando nuestro ciclo de charlas es un puntapié al avance a la academia de profesoras, ¿no es cierto?, de educación física. Me siento muy contenta de poder terminar este ciclo de charlas donde se abarcó el área de la educación física, el área de la gestión y terminar con la salud. Terminar, ¿no es cierto?, con 4 grandes académicas, muchas de ellas, ¿no es cierto?, conocidas por todos nosotros, leídas por muchos de nosotros. Agradecer la generosidad de poder compartir sus experiencias, sus aprendizajes con todos nosotros y poder traspasar, ¿no es cierto?, a partir de el avance académico, toda nuestra implementación, ¿no es cierto?, en la docencia. Lo que pretende nuestro magíster con estas charlas es poder estrechar ciertos lazos, ¿no es cierto?, poder avanzar en una comunidad colaborativa donde la investigación de la mano con la innovación pueda llegar a todos y que todas podamos compartir nuestras experiencias. Los dejamos invitados luego a revisar la página web del Magíster, donde van a estar cada una de las presentaciones de las 3 diferentes charlas, ¿no es cierto?, de los diferentes académicos, y finalizar, ¿no es cierto?, este momento agradeciendo la confianza y también la convocatoria que ha sido muy alta en las 3 charlas, e invitarlos, ¿no es cierto?, a las futuras convocatorias de espacios de aprendizaje, donde el Magíster de Actividad Física para la Salud de la Escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tiene diseñados para poder seguir construyendo estos lazos de aprendizaje. Así que desde parte del Magíster, agradecida por su convocatoria y esperando, como he señalado siempre, que nunca perdamos la voluntad de aprender, que es lo más importante, yo creo, que en esta disciplina y en la labor que tenemos, ¿no es cierto?, como agentes activos de cambio en nuestra sociedad. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por la confianza y la participación en nuestras actividades académicas. Gracias, Fernando. Muchas gracias, profesora Jacqueline. Sí, como lo mencionaba antes la profesora, estamos contentos. Esta charla está dictada solamente por mujeres, lo que habla de la igualdad de género, entre comillas, se podría decir, grande exponente a nivel nacional e internacional. Así que eso nos tiene muy contentos, al igual que la gran convocatoria del día de hoy. ¿Ya? La primera presentación estará a cargo de la docente Magíster Astrid von Oettinger. Bueno, ella es kinesióloga de la Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en Ciencias Biológicas con mención en Fisiología, también de la Universidad de Chile. El tema que nos presentará el día de hoy es test cardiopulmonar, una herramienta al servicio del deporte y de la clínica. Profesora Astrid. Doctora, profesor Fernando. Doctora. Puede comenzar. Tomen en cuenta que al final de todas las presentaciones van a haber 20 minutos de preguntas, ¿ya? En donde se van a incluir las preguntas que ustedes mandaron también a través de la inscripción. Profesora Astrid, puede comenzar. Sí, puedo comenzar. Tengo problemas con compartir de nuevo. Me pasó lo mismo que en delante. Déjeme. No me deja compartir el escritorio. Voy a hacer un cambio acá para que... Me aparece como otro escritorio cuando pongo compartir. No es el mío. Pruebe ahora, profesora. No, es de otra persona.
No aparece ahí, ¿no? No, todavía no. ¿Y ahí, profesora Astrid? Porque recién lo probamos y funcionaba. Ahí, Ahí ahí sí. sí. Ya. Ya, muy buenos días a todos. Muchas gracias primero a Jacqueline y a Fernando por la invitación a la Escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Muchas gracias por invitarnos a esta instancia de poder difundir nuestros conocimientos, que obviamente para nosotros es un lujo poder hacerlo. El tema que yo voy a hablar hoy día corresponde al test cardiopulmonar, una herramienta al servicio del deporte y la clínica. Me focalizaré un poco más, digamos, con mayor énfasis a lo que es la clínica, dado que desde el año 2016 la Asociación Americana del Corazón, la AHA, establece que la capacidad cardiorrespiratoria debe ser un signo vital, dado que la evidencia científica determina que es más relevante como predictor de mortalidad si lo comparamos con otros indicadores históricos que son el tabaquismo, hipertensión, dislipidemia y diabetes. Y ellos lo que más apuntan en que se masifique este examen en la población, dado, digamos, de la relevancia para la salud de todo el mundo. ¿Qué es lo que es el test cardiopulmonar? Corresponde a un test maximal esencial que nos otorga la posibilidad de medir el VO2 max o bien VO2 peak. Obviamente que la mayoría de las veces VO2 max se logra con personas sanas o deportistas y el peak es el máximo esfuerzo y se logra en pacientes. Nos permite evaluar de manera integrada, dinámica, de manera muy precisa, tanto funciones del sistema cardiovascular, respiratorio, metabólico, a nivel neuromuscular, mediante los análisis de gases expirados durante, normalmente este esfuerzo que es máximo, pero es estandarizado. Evalúa esta respuesta cardíaca y pulmonar frente a un esfuerzo, lo cual puede ser realizado en cicloergómetro, o trotadora, normalmente cicloergómetro para pacientes y trotadora para personas sanas o deportistas. Permite conocer la condición funcional, la capacidad aeróbica y el origen de la limitación al esfuerzo. Permite también precisar el nivel de entrenamiento, que no solamente nos sirve para personas sanas o el deportista de élite, sino también para ir planificando y reevaluando semana a semana estas rehabilitaciones. Históricamente, como vuelvo a repetir, ha sido utilizado para deportistas. Y en el ámbito médico, clínico en general, se asocia mucho el test cardiopulmonar al deporte. Sin embargo, hace muchos años, y la evidencia está muy robusta, en que debe ser ocupado en la clínica, es decir, con pacientes. Si nosotros analizamos este test cardiopulmonar, que es una herramienta, obviamente un instrumento de alto costo y muy sofisticado, es capaz de darnos indicadores y variables que nosotros podemos analizar, dado que es capaz de analizar la capacidad que tiene este organismo en captar, transportar y finalmente consumir este oxígeno. Estamos hablando de un proceso que va desde la atmósfera, este oxígeno, se capta a nivel respiratorio, se transporta por el sistema circulatorio y se consume a nivel muscular. Entonces es un proceso que implica muchos órganos y por ende nos da indicadores muy importantes. Si nosotros analizamos una prueba de test cardiopulmonar, vemos en la gráfica izquierda, normalmente tenemos en el eje X lo que es el tiempo y las cargas de trabajo, y vemos acá claramente en el lado derecho, eje Y, el consumo de oxígeno, en donde a medida que aumentando esta carga de manera simétrica, aumenta de manera lineal el consumo de oxígeno, llegando muchas veces a una meseta, en el caso sobre todo de personas sanas y deportistas, y llegando a un esfuerzo maximal de menor grado de 2 peak en personas que son pacientes.
Como vemos en la gráfica derecha, hay otros indicadores que son tremendamente relevantes, como el umbral anaeróbico marcado acá en verde. Este umbral anaeróbico, que muchas veces cuando uno hace test cardiopulmonar, uno evalúa el umbral bélico, en donde nosotros podemos, digamos, extraer esta información que es tremendamente relevante también como indicador objetivo, reproducible, de capacidad funcional, y que es independiente de la motivación de la persona, que eso es muy importante. Ahora, ¿a quién se le puede indicar este test cardiopulmonar? En general se puede indicar a todo sujeto sano, a deportistas de élite, obviamente, y deportistas cualquiera, y a todo paciente con una patología, pero de carácter crónico, ¿ya? De carácter crónico con una estabilidad en su condición. Sanos deportistas de alto rendimiento, es la carta de presentación de un deportista, sobre todo que tenga su prueba deportiva un gran componente aeróbico, y en sanos previo a un entrenamiento. ¿En qué más se puede indicar? En pacientes con enfermedad cardíaca, en pacientes con enfermedad respiratoria, en ambos tipos de patología, evaluación pretransplante. Acá en Chile esto se hace en algunas entidades clínicas para reevaluar la rehabilitación de estos procesos, digamos, de estas enfermedades, o bien si alguno de ellos, de estas personas que padecen esa condición negativa de salud, requieren algún tipo de cirugía. O bien también tenemos la categoría de otros, digamos, hay una infinidad de otras patologías que a medida que pasan los meses y los años, más nivel de evidencia. Tenemos también para enfermedades neuromuscular, para calificación de incapacidad laboral, también para enfermedades metabólicas, alteraciones del IMC, diabetes mellitus, etc. Tenemos una infinidad de condiciones negativas de salud en la cual este test, este examen, es una herramienta fisiológica tremendamente relevante. Contraindicaciones absolutas y relativas, dentro de las absolutas cardíacas son condiciones agudas, ¿no? Un infarto reciente, cualquier angina inestable, alguna arritmia, sobre todo graves, ventriculares, algunos bloqueos ventriculares severos, a nivel vascular, embolías, infartos, alguna asma no controlada. En general, el tener una saturación menos del 85% es de contraindicación absoluta, o a tener digamos, un síncope, epilepsia reciente, insuficiencias hepáticas, renales, grado 4 o 5. Contraindicaciones relativas, cardiopatía hipertrófica, taquicardia y hipertensión arterial grave, presión sistólica sobre 200 milímetros de mercurio, presión diastólica sobre 120 milímetros de mercurio, hipertensión arterial pulmonar severa, en los últimos estados, estamos hablando de la patología, y cualquier tipo de desequilibrio electrolítico o síndrome de inmunodeficiencia adquirida no tratada. Esos son los casos en que son relativos. Obviamente que si hay una condición, digamos, de requerirlo de manera urgente, se verá la estabilidad de la persona y obviamente con mayor apoyo para poder realizarlo. ¿Cuáles son las fases de este test cardiopulmonar? Primero se analiza la indicación del test. Primero se ve por qué se le indicó a la persona. ¿Es un deportista de élite porque quiere ir al Panamericano, o quiere ir a las Olimpiadas, etcétera? ¿O realmente tenemos aquí a una persona que requiere sí o sí la posibilidad de hacerse una cirugía bariátrica, por ejemplo? Se evalúa al paciente, se hace la entrevista, digamos, la anamnesis pertinente, se firma consentimiento dado con una prueba de maximalidad, asentimiento en el caso de menores de edad, se calibra el equipo, situación que normalmente dependiendo del equipo, pero es algo que dura bastantes minutos, estamos hablando de mínimo unos 15-20 minutos, si no es un poco más. Diseño del test o elección del test, puede que nosotros ya lo tengamos preformado o armado o bien debamos diseñarlo. ¿Ya? Muchas veces uno tiene varios tests y en el momento decide cuál es el que va a ocupar, por muchas razones. Si estamos hablando de niños, de acuerdo a la talla del niño, si estamos hablando de adultos, el nivel de entrenamiento, etc. Se ejecuta el test y después se evalúa el paciente post realizado este test.
y normalmente uno trata que esta persona se vaya del laboratorio con sus parámetros fisiológicos tal cual como llegó al laboratorio. Y después se hace un análisis del reporte, digamos, obtenido y se hacen las recomendaciones en base a los resultados. Se entrega un informe y obviamente en base a eso, en base a indicadores, particularmente en base a lo por qué se le indicó el test, digamos, y se da la respuesta a la persona. Dijimos que tenemos una calibración previa y tenemos una serie de variables que podemos medir. Tenemos variables fisiológicas y las variables ergoespirométricas, que son las clásicas. Dentro de las variables fisiológicas tenemos las ventilatorias y cardiovasculares básicas y tenemos las específicas del test, que podemos obtener solo con este test, que obedece al V2 max o peak, la producción de CO2, la carga máxima obtenida en el test, los cocientes respiratorios, el umbral anaeróbico, los equivalentes ventilatorios tanto de oxígeno como CO2, los PET CO2, PET O2 también, en la relación VO2 y carga. Cuando analizamos, digamos, la prueba de esfuerzo, vemos acá los reportes, donde podemos ir viendo paralelamente una espirometría. Tenemos la reserva cardíaca, la frecuencia cardíaca, el pulso de oxígeno, frecuencia respiratoria, y tenemos los 9 gráficos de Wassermann, que son los clásicos. Aquí puse 2 que me parecen tremendamente relevantes, sobre todo para los pacientes, en donde en el izquierdo es el gráfico clásico, en el cual vemos en el eje Y izquierda el consumo de oxígeno, eje Y derecha producción de CO2, eje X vemos tiempo de duración del test, en la cual siempre tenemos un inicio acá de 0 a 3 minutos, que es prueba de parámetros. Después tenemos una fase de un calentamiento previo por parte de la persona que está realizando. Luego en verde vamos viendo las cargas de trabajo, las cuales en este caso son cada 1 minuto, que es lo más clásico, ¿ya? Pero no siempre es así. Y vemos obviamente la producción y el consumo de oxígeno en los diferentes colores azul y rojo. Y en el lado derecho tenemos los equivalentes ventilatorios de oxígeno y CO2, y vemos justamente el cruce donde se produce el umbral anaeróbico. Esta persona también paralelamente está conectada a derivaciones cardíacas, las 12 derivaciones, y tenemos también saturometría. Cualquier cosa nosotros podemos agrandar, digamos, cualquier derivación y poder observar en detalle indicadores justamente de alteraciones de la conducción cardíaca, alteraciones de irrigación cardíaca, segmento ST, que es lo que más se observa de manera inmediata. Criterios de maximalidad. Esto va a depender obviamente de qué persona estamos viendo. Depende del ciclo vital. Si estamos frente a niños o bien si estamos frente a adultos. Ahí la condición es un poco diferente. Un criterio de maximalidad corresponde a la meseta, cosa que no se da siempre. En niños menos del 30%, en adultos alrededor del 50%. Se espera en niños frecuencia cardíaca 95% de los 195 latidos por minuto. En adultos al menos 90% de la frecuencia cardíaca máxima calculada. El RED de niños igual a 1.0 y en adultos mayor o igual a 1.15. Y en adultos se espera un BORC mayor o igual a 18 y una diferencia entre 2 cargas consecutivas menor a 150 ml de oxígeno. ¿Ya? Ojalá que obviamente con eso nosotros podemos decir que llegó al max. Valores, digamos, de corte, en general se habla para un adulto inactivo, estamos hablando siempre de 40 años, hombre alrededor de 35 ml kilogramos minuto, mujer 30 ml kilogramos minuto. Aquí vemos un estudio alemán, uno de los últimos estudios que se ha hecho de consumo de oxígeno, en el cual se ve en hombres alrededor de 40 años 37 ml kilogramos minuto y en mujeres cerca de 31 ml kilogramos minuto. Obviamente, población alemana, quizás otra talla, etcétera, que uno podría de repente poder tener algunas observaciones si queremos extrapolar el valor.
Y vemos acá en el lado derecho de la gráfica de valores consumo máximo oxígeno en deportista, dependiendo de las modalidades, y obviamente que en la parte superior, donde habla de deportes de resistencia, deporte de predominio aeróbico, atletismo de fondo, esquí de fondo, etc., son lejos los que tienen valores sobre 70 ml kilogramo minuto, que son los valores más altos siempre encontrados en estas pruebas de consumo de oxígeno. En la revista Médica de Chile, justamente un artículo, una revisión sistemática respecto al test cardiopulmonar, una herramienta de utilidad diagnóstica y pronóstica. Como vimos al principio de la presentación, nosotros estamos con este examen. Este examen es capaz de interpretar cada paso que sucede, este oxígeno que viene de la atmósfera y termina en nuestra mitocondria, en donde si analizamos personas que tienen condiciones negativas de salud, podemos tener problemas en diferentes puntos de este proceso, de este camino, de este oxígeno de la atmósfera hasta la mitocondria, en donde vemos justamente el aparato ventilatorio, los síndromes obstructivos, por ejemplo, o restrictivos, digamos, cualquier problema respiratorio, alteraciones entre el aparato ventilatorio y circulatorio, alguna trombosis, una alteración de difusión, a nivel circulatorio, cardiopatías o anemia, o bien también la hipertensión, y a nivel muscular, obviamente, miopatía, la obesidad y también podríamos considerar la diabetes. También recordar, digamos, la famosa ecuación de Fick, en donde también, si bien esta ecuación de Fick determina el consumo de oxígeno, tanto peak como max, en cada una de las variables que esta ecuación de Fick, digamos, está inmersa, podemos analizar diferentes condiciones negativas de salud claramente, donde vemos el gasto cardíaco, una variable de ellos es la frecuencia cardíaca, en donde obviamente podemos tener disfunción del nodo sinusal propiamente tal, o bien que se vea alterado por algún fármaco, beta bloqueador, que es grandemente utilizado en gran parte de la población, digamos. Cardiomiopatía, isquemia cardíaca, disfunción ventricular a nivel de la segunda variable, gasto cardíaco, que es volumen sistólico. O bien tenemos en la diferencia arteriovenosa de oxígeno, alteraciones en saturación de oxígeno, patología pulmonar, hemoglobina, disfunción muscular esquelético o a nivel de disfunción capilar. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de un test cardiopulmonar? En cuanto a la variable B2 pico, B2 max, la idea, criterio de normalidad es tener mayor de 84% del valor predictivo. Umbral anaeróbico, ojalá idealmente mayor a 40% del predictivo también. La frecuencia cardíaca máxima mayor a 90%, estamos hablando aquí adulto. Reserva cardíaca menos de 15 latidos por minuto. Presión arterial menos de 220/90. El pulso de oxígeno mayor a 80%. Las reservas ventilatorias mayores a 11 litros. Frecuencias respiratorias menos de 60 respiraciones por minuto, un indicador tremendamente relevante cuando estamos hablando de gente con problemas, con condiciones negativas de salud, es la relación ventilación VCO2 menor a 34. Mayor a 34 es un indicador importante de morbimortalidad. Y la relación espacio muerto, volumen corriente, menor a 0,30, perdón. Ahora, principales indicadores de pronóstico según patología en un test cardiopulmonar, me voy a focalizar en dos específicamente: la insuficiencia cardíaca, menor de consumo de oxígeno de 11 litros al umbral anaeróbico, VO2 peak, digamos, menor a 14, o la VCO2 mayor a 34, se considera alto riesgo de mortalidad, criterio de enlistar a evaluación de trasplante. Es un criterio internacional que uno debería considerar y que obviamente en varios lugares clínicos acá en Chile, en Santiago en particular, donde tengo experiencia, sí se considera. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, menor a VO2 menor a 10 y la VCO2 más a 34, indicadores ambos de mortalidad a 5 años.
O sea, esto es tremendamente importante. Hace un par de años pude participar en un proyecto de investigación de niños con fibrosis quística y hicimos la evaluación de consumo de oxígeno en estos niños del programa nacional. Evaluamos a 23 niños, pero para el análisis quedaron 21 niños en que se evaluó. Afortunadamente, y a sorpresa de nosotros, 13 tuvieron VO2 peak, digamos, con rango normalidad, y 8 tuvieron un valor disminuido. Estos chicos fue una gran experiencia, dado que justamente tuve la oportunidad de hacer la especialidad en Alemania, en donde ellos, la Guía Comunidad Europea de Fibrosis Quística establece como examen preventivo en el tratamiento anual de los niños con fibrosis quística. Este examen es de rutina, o sea, anualmente, y tienen, digamos, esas guías clínicas, un algoritmo que si bajan estos puntos de corte, el niño recibe un entrenamiento mucho más acentuado, con mayor énfasis para, obviamente, cambiar, digamos, el pronóstico de vida de ellos. Ahora, ¿cuál es el pronóstico expectativa de vida evaluado a través de un test cardiopulmonar? Es importante saber que con un test cardiopulmonar yo puedo estratificar el riesgo que voy a tener en una cirugía, predecir las complicaciones en el postoperatorio, cuál es el riesgo de morbilidad de esa persona en el momento o postcirugía, tiempo de estadía en el hospital, indicador de mayor probabilidad de muerte, ¿ya? Estudios hay muchos al respecto. Sin embargo, les voy a mostrar algunos que son interesantes. Uno que muestra y determina justamente si las personas que se someten a cirugía abdominal, ¿qué sucede si se realiza un test cardiopulmonar? ¿Cuál es la asociación? Y ellos ven que este test cardiopulmonar es tremendamente útil en estratificar, digamos, el postoperatorio de esa persona, la probabilidad de morbimortalidad de esta persona. Lo mismo sucede con otros estudios, como este estudio en que vieron qué pasó con las personas que se hacían cirugía de bypass gástrico, y vieron que justamente al realizarse este test se podía saber, digamos, cuánto era el tiempo de estadía de esta persona luego de su cirugía. Y siempre se asoció que los niveles más bajos de capacidad aeróbica determinaron mayor grado de complicaciones y más tiempo de estadía hospitalaria. Ahora, como les dije al inicio de la presentación, y hasta acá las referencias, obviamente, la Asociación Americana del Corazón, la AHA, establece el año 2016 que la capacidad, el fitness cardiorrespiratorio debe ser considerado como un signo vital, así como todos los signos vitales debería considerarse como un signo vital más, dado la relevancia y dado, digamos, la evidencia científica que hay de que esta variable determina la morbimortalidad en la población. Y muestra una serie de estudios en su statement que está aquí, ¿no? Y me pareció muy relevante mostrar esta gráfica de un estudio de tasa de mortalidad en el eje Y, ajustado a edad, por cada 10.000 personas, y vemos claramente que los grupos que tenían baja capacidad cardiorrespiratoria en el lado izquierdo, las barras más altas, tienen mayor probabilidad de mortalidad, mayor tasa de mortalidad, si lo comparamos cuando tiene moderada capacidad cardiorrespiratoria o bien si tiene alta capacidad cardiorrespiratoria. Ahora, otro ejemplo es un estudio hace muchos años, y lo pongo a propósito de estos estudios hace tantos años, a ver que realmente debemos tener claro que esta información científica la tenemos hace mucho tiempo disponible. Lo que tenemos que tratar es llevarla a cabo. Es un estudio realizado en 109 pacientes con fibrosis quística de un rango de edad de 7 a 35 años. Se estudió por 8 años.
predeterminación de B2PIC, en donde vemos en el eje Y la tasa de sobrevida en cuanto a porcentaje, y en el eje X vemos los años en que siguieron a estos 109 niños, niños o adultos ya. Y vieron claramente que en la línea continua, donde dice HAIP, que es alta capacidad aeróbica, se ve que justamente estos pacientes con tantos niveles de B2PIC tenían sobrevida 83% a los 8 años. Sin embargo, si lo baja capacidad aeróbica menos VO2 peak, vemos claramente que a los 8 años menos del 30% de esas personas estaban vivas. Bueno, como conclusión, los exámenes estáticos no nos proporcionan mayor información sobre la eficiencia cardiorrespiratoria. No evalúan parámetros asociados a la generación de disnea o intolerancia a la actividad física. El test cardiopulmonar es efectivo, es seguro. Estamos hablando de muerte de 1 a cada 10.000 personas evaluadas, es algo muy bajo. Es seguro para evaluar la capacidad funcional y la tolerancia al ejercicio. El test cardiopulmonar permite evaluar indicadores sensibles al funcionamiento de la adaptación cardiorrespiratoria, consumo de oxígeno, de ventilación, relación con VCO2 y el umbral anaeróbico. También proporciona información amplio espectro como evaluación del rendimiento físico en un deportista de élite hasta toma de decisiones sobre la cirugía o bien, digamos, cambio de farmacología. El test cardiopulmonar es una herramienta clínica subutilizada. Y esto nosotros debemos tratar de mejorar y debemos tratar de difundir en la población de salud, digamos, en los colegas, en que no solamente es para el deportista de élite, sino también para los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Astrid. Gracias por su interesante presentación. Y a continuación, bueno, como les decía, les recuerdo que los participantes de la charla, deben en el chat colocar su nombre completo y su correo electrónico para que se les pueda hacer llegar la certificación. A continuación, les presento a la doctora Fabiola Vilugrón Araneda. Ella es nutricionista de la Universidad de la Frontera, magíster en Ciencias de la Nutrición, mención Promoción de la Salud y Calidad de Vida de la Universidad de Chile, magíster en Docencia para la Educación Superior, Universidad Andrés Bello, y doctor en Psicología, Salud y Calidad de Vida de la Universidad de Girón. Profesora Fabiola. Buenos días a todos. Primero agradecer a los participantes por estar aquí y también, sobre todo, a los organizadores, al programa de Magíster, por pensar en estos temas de salud y por pensar en nosotros para poder compartir nuestras experiencias. Hoy día yo les voy a comentar, bueno, esta presentación busca comentarles solamente algunas consideraciones desde la alimentación y la nutrición en un grupo particular que son los deportistas universitarios. Pensé en los deportistas universitarios porque yo actualmente trabajo en una universidad y particularmente me dedico a la promoción de la salud y a la calidad de vida en estos entornos universitarios. Las universidades en sí se han interesado por incluir, por invitar a los deportistas a pertenecer, a formar parte de sus casas de estudio. Entonces nosotros vemos en las universidades que hay sistemas de admisión especial para de alguna forma convocar a los mejores deportistas del país a formar parte y a representar a las universidades en los distintos campeonatos.
Entonces lo que hacen muchas veces es ofrecerles becas de arancel, becas de manutención y también, en algunos casos también, becas de alimentación. Entonces nosotros como universidades nos sentimos privilegiados cuando ese deportista elige nuestra casa de estudio para ingresar y también para representarnos. Sin embargo, cuando nosotros analizamos, yo estuve buscando algo sobre los deportistas juveniles y muchos de ellos optan por dejar las universidades chilenas y trasladarse a otro país, a otra universidad extranjera de Estados Unidos, por ejemplo, porque al parecer hay condiciones en nuestras universidades que no son suficientes y que hacen que ellos piensen en trasladarse, con lo que implica eso, a otro país para continuar su profesión, sus estudios universitarios y seguir siendo deportistas. Y quise compartir con ustedes el caso de Valentina González, que en realidad ella es una de las deportistas que particularmente me encanta por su trayectoria. Y en una de las noticias ella manifestó que en Chile, las universidades en Chile es la tumba del deportista. Y además, ella señaló que aquí te dicen que para ser deportista primero tienes que ser estudiante. Entonces, pensé, analicé qué podía estar sucediendo con los deportistas y resumí en esta imagen algunos aspectos que quizás nosotros debemos tener en consideración para cuidar a nuestros deportistas. Dentro de ellos está el tema de la alimentación. Entonces, cuando pensamos en nuestros deportistas universitarios, primero universitarios que tienen que trasladarse de sus residencias con su familia, muchos de ellos tienen que optar por residencias universitarias o trasladarse por varias horas al día para acudir a las universidades. Tienen una carga académica importante, muchas veces tienen recursos limitados para poder mantenerse y además destinarlos a su alimentación. Y los entornos universitarios muchas veces no ofrecen tantas alternativas de alimentación saludable para que ellos puedan incorporarla en su alimentación habitual. Si además a esto le sumamos que este universitario es deportista, este deportista tiene que destinar además horas para el entrenamiento, horas para representarnos en los campeonatos. Tienen quizás en algunos casos flexibilidad académica, pero eso no significa que en algún momento la carga académica va a tener que asumirla. Y también, idealmente, tiene que seguir un plan de alimentación personalizado. Entonces, por eso, por todas estas consideraciones, es que hay varios investigadores que han considerado que el periodo de la etapa universitaria es un periodo vulnerable desde el punto de vista nutricional. Esta es una frase que resume el tema de la nutrición y que es de un destacado nutricionista experto en nutrición de un grupo de jugadores que dice que en el deporte el esfuerzo y talento van de la mano. No cualquiera logra triunfar en la élite e incluso una vez allí, para mantenerse en lo más alto se necesita otro factor imprescindible, la nutrición. Y la nutrición es la gasolina de cualquier deporte, pero tiene que ser la gasolina correcta, la gasolina adecuada. Eso significa que los deportistas, si bien tienen su genética, en su genética todas las condiciones para ser deportista, necesitan los nutrientes que son entregados por medio de la alimentación, los nutrientes para tener todas las reservas y poder enfrentar las distintas etapas en este ciclo del deporte. Lo primero es comentarles, yo creo que la mayoría lo conoce, en Chile nosotros promovemos estas directrices que son las guías de alimentación saludable y que nosotros esperamos que las personas las adhieran, pero en general estas directrices son
cuando analizamos la encuesta nacional de salud o cuando analizamos otro tipo de estudios, nos muestran que nuestra población en general adhiere poco a estas recomendaciones. Dentro de ellas está, bueno, el tema del gasto energético, que tiene que ver con realizar actividad física, comer alimentos variados, alimentos nutritivos que puedan aportar estos nutrientes a la alimentación de las personas. Entre ellos, consumir 5 porciones de frutas y verduras al día, evitar los alimentos con bajo valor nutritivo como los alimentos poco saludables, alimentos más conocidos como chatarra o alimentos rápidos. También el consumo de lácteos es importante. Idealmente consumir 3 o más porciones de lácteos en el día, de bajo aporte de grasas saturadas. Además, el consumo de pescado, sobre todo por el omega 3, es importante y se recomienda 2 veces a la semana. El consumo de legumbres como una fuente de proteínas también se recomienda 2 veces a la semana. La hidratación también es importante. 6 a 8 vasos de agua al día y leer los etiquetados nutricionales para elegir aquellos alimentos que tengan menos sello. Entonces, estas son las recomendaciones para la población general y que los nutricionistas expertos en nutrición deportiva ajustan de acuerdo al deporte que realiza el deportista. Cuando nosotros analizamos la adherencia a estas pautas, a estas directrices nacionales, en el grupo de jóvenes podemos ver que el consumo de estas 5 porciones de frutas y verduras al día es bastante bajo. Solamente el 13,1% refiere consumirlos. El consumo de 3 o más porciones de lácteos al día también es bajo, un 10,2%. 6 a 8 vasos de agua, solamente el 25,1% refiere consumirlos. El consumo también de pescado es bajito, 7,6% consume 2 porciones o más a la semana de pescados o mariscos. Y el 20,7% consume 2 o más veces a la semana legumbres. Entonces, si nosotros pensamos en la población de jóvenes, vemos que en realidad la calidad de su alimentación no es muy buena. Este es un estudio de un colega que hizo con estudiantes de de educación física en Temuco. Entonces, él analizó cómo era la frecuencia de consumo de estos grupos de alimentos en casi 250 estudiantes de educación física. Nosotros generalmente pensamos que las personas o los estudiantes que realizan actividad física o que estudian carreras de la salud, también por sus conocimientos, adoptan o tienen comportamientos más saludables, entre ellos adhieren a una alimentación más saludable. Pero cuando analizamos sus comportamientos, cuando analizamos sus hábitos alimentarios, nos damos cuenta de que también su alimentación no es la más adecuada. Y acá nosotros podemos ver que hay estudiantes de educación física que no consumen desayuno habitualmente o que no consumen lácteos o su consumo de frutas y verduras nunca o es ocasional. También así las legumbres, los alimentos integrales, la comida casera y el consumo de la cena. Entonces acá nosotros podemos empezar ya a visualizar cuáles pueden ser los desafíos o de qué forma nosotros podemos enfrentar o abordar el tema de la nutrición, pensando primero en una alimentación saludable para que de esa forma se pueda ajustar dependiendo del deporte que este estudiante realice, que este estudiante, en este caso de élite, realice. También es importante considerar otro tipo de datos, como por ejemplo el consumo de frituras, la calidad de la alimentación y también el consumo de alcohol. Sabemos que nuestros jóvenes en general tienen un alto consumo de alcohol en Chile y esperamos, o la intención es que disminuyan este consumo de alcohol y sobre todo los deportistas, que ojalá no consuman alcohol y si lo hacen,
que sea en forma muy ocasional y en ningún caso en el periodo de recuperación. Entonces podemos decir que la alimentación en los deportistas es un desafío pendiente. En los deportistas de élite, nosotros podemos observar que están asesorados por un profesional experto en nutrición y que muchos de ellos, como por ejemplo, no sé, nuestros deportistas nacionales como Vidal, además de la nutricionista que a ellos los asesora en todo lo que deben consumir, tienen un chef personal que lleva a la práctica todas las indicaciones nutricionales en los momentos en que no se encuentra en el club donde también recibe la alimentación que requiere de acuerdo a sus requerimientos, a sus necesidades nutricionales. Entonces, esos son casos excepcionales. Nosotros en la práctica no hemos llegado a ese avance o a esa forma de abordar la nutrición del deportista en el contexto universitario. Entonces, como ya les mencioné, el plan de alimentación tiene que ser personalizado. Y acá nosotros tenemos que realizarnos distintas preguntas de qué es lo que nosotros, como profesionales de la nutrición, tenemos que saber antes de indicar un plan de alimentación personalizado a este deportista. Entonces lo primero que tendríamos que consultar son algunos datos personales, sociodemográficos y también las horas de descanso, de sueño que tiene nuestro deportista. Por ejemplo, es necesario saber si tuvo que cambiar de residencia al momento de trasladarse a la universidad. Sabemos que aquellos universitarios que se trasladan de residencia, también su calidad de la alimentación empeora debido a que en su familia la madre es la que le entrega o le prepara una alimentación óptima, o en la familia hay una mejor alimentación que cuando este estudiante vive solo o vive en una residencia universitaria donde tiene que asumir la responsabilidad de elegir, de comprar y muchas veces de preparar sus alimentos. Y ahí también es importante saber si tiene estas habilidades culinarias o estos conocimientos de nutrición para poder responder a esa necesidad. También es importante que nosotros sepamos con cuántos recursos económicos este estudiante dispone para comprar alimentos. Entonces nosotros no podemos entregar un plan estándar si no sabemos si realmente ese estudiante, ese deportista, va a poder seguirlo, va a poder adherir a ese plan. Las horas de sueño también son importantes porque tienen que ver con la recuperación. Y ahí, bueno, sabemos que nuestros grandes enemigos son las redes sociales, cuando nuestros estudiantes pasan horas en estas distintas opciones, en el chat, en el WhatsApp. Entonces también tenemos que fijarnos en las horas de sueño. También en relación a temas que son más personales, es importante saber cuáles son sus comportamientos de riesgo relacionados con la salud. Si fuma, si no fuma, cuánto alcohol consume, qué tanto cuida su salud. También si presenta alguna enfermedad. Por ejemplo, puede este deportista padecer alguna enfermedad que también repercuta en su alimentación. Entonces, de esa forma tenemos que hacer ajustes en su dieta, que esta dieta además sea un plan dietoterapéutico que contribuya a su enfermedad de base. Por eso es importante saber, por ejemplo, si padece de alguna enfermedad, si tiene antecedentes familiares de enfermedades, si consume algún medicamento. También es importante saber
sobre sus hábitos alimentarios. Entonces nosotros, antes de entregar el plan de alimentación, tenemos que saber cómo se alimenta. Y hay distintas formas de conocer esta forma de alimentarse, hay distintas metodologías para hacerlo. Dentro de ellas están las encuestas alimentarias, los registros alimentarios, los recordatorios de 24 horas, para que de esa forma nosotros conozcamos cómo son sus hábitos alimentarios, y acá es importante que nosotros le entreguemos la confianza suficiente para que no exista un subregistro o un sobreregistro de algunos alimentos. Por ejemplo, en el caso de que ese estudiante, ese deportista considere que nosotros vamos a valorar mejor su alimentación si él sobreregistra o aumenta, dice que consume ciertos alimentos en mayor cantidad porque va a indicar que está adhiriendo más al plan de alimentación. Y también es importante saber cuáles son sus preferencias, sus preferencias alimentarias. Entonces nosotros tenemos que saber si, por ejemplo, a este deportista le gusta el pescado o le gusta cierto tipo de carnes, o excluye algunos alimentos en forma voluntaria de su dieta, o si ha decidido ser vegetariano o vegano. Entonces también nosotros tenemos que considerarlo en un plan adecuado, porque es factible hacerlo, pero para eso es necesario que nosotros sepamos esa información. Las creencias alimentarias también son importantes. Saber, por ejemplo, qué piensa de una alimentación saludable. Hay, por ejemplo, algunos deportistas que consideran que una alimentación saludable puede aumentar su fatiga, o puede hacer que no cubra sus requerimientos energéticos o requerimientos proteicos. Entonces acá también nosotros tenemos que abordar toda esa información que va a contribuir a que se diseñe este plan de alimentación. La cultura es importante, la religión también. Entonces tenemos que respetar temas que son personales de los deportistas antes de diseñar este plan. Acá, bueno, el tema de la cultura es muy relevante actualmente, porque en nuestro país ha ido aumentando el ingreso de deportistas o de personas de otros países. Entonces ha ido aumentando la migración. Y vamos a tener distintos desafíos. Y la alimentación en sí, el plan de alimentación no se puede imponer. Nosotros tenemos que invitar a los deportistas a ir incluyendo en forma progresiva alimentos que pueden ser beneficiosos para su rendimiento deportivo. También tenemos que consultar sobre los suplementos. ¿Qué suplementos son los que consume? ¿Por qué los consume? ¿Quién se los indicó? ¿En qué momento los consume? Hay suplementos que pueden ser dañinos y pueden perjudicar el rendimiento del deportista. Como otro punto está la valoración antropométrica y la valoración de la composición corporal. Bueno, nosotros sabemos que existen distintos métodos para conocer la composición corporal. Hay algunos más costosos que otros, más riesgosos también. Es importante que nosotros le informemos cuáles son las ventajas y las desventajas de los distintos métodos para conocer la composición corporal. Si bien hay una composición corporal óptima dependiendo del deporte que el estudiante practique, la intención es siempre trabajar con rangos óptimos y no con un porcentaje rígido, porque eso va a generarle al deportista estrés y puede también promover trastornos de la conducta alimentaria, purgas, exceso de entrenamiento, para lograr un óptimo que puede perjudicar su rendimiento. La exploración física también tenemos que considerarla, sobre todo para identificar algunos déficits nutricionales.
Y la analítica nutricional también orientada a conocer cómo están algunos parámetros bioquímicos, por ejemplo, exámenes básicos como el hemograma, el perfil lipídico. Nosotros muchas veces pensamos que porque son deportistas o porque tienen un peso normal, están bien nutridos. Entonces hay distintos estudios que evidencian que no necesariamente una persona que tiene un peso normal tiene o es producto de una alimentación saludable. Entonces podemos identificar, por ejemplo, carencias de hierro, carencias de vitaminas, de minerales, que es necesario suplementar en el caso de que existan esas carencias. Entonces acá es importante que tengamos en consideración eso, que hay que identificar si existen carencias. En Chile nosotros somos un país que nos caracterizamos por algunas deficiencias, entre ellas la deficiencia de vitamina D por la baja exposición al sol o por las horas, por ejemplo, particularmente los deportistas, en el recinto en que entrenan, si son recintos cerrados o si existe mucha protección a la exposición al sol, también puede existir deficiencia de vitamina D. También otras como el hierro, y que pueden tener origen nutricional o tener o ser secundarias a otra o tener otra causa. Por ejemplo, en mujeres se ha visto que bueno, menstruaciones abundantes pueden generar anemia, o también úlceras gástricas, pérdidas gastrointestinales también van a generar anemia u otras asociadas a otras patologías. Entonces, de esta forma nosotros podemos ver que el plan de alimentación tiene que ser personalizado, es dinámico, porque va a depender de distintas variables, y la intención desde la nutrición es aportar al rendimiento, a que esta genética que trae el deportista sea complementada con una nutrición óptima que lo ayude a preservar la salud y también su calidad de vida. En relación al plan de alimentación, la evidencia siempre, la nutrición deportiva está en constante revisión. Entonces, existen directrices internacionales que a los expertos en nutrición los ayuda a definir las estrategias nutricionales que se van a definir en forma particular y están orientadas a también dependiendo del objetivo del rendimiento, del estado nutricional, de las características y de la composición corporal, de las metas, y en cuánto tiempo se planifiquen esas metas nutricionales, metas de peso, metas de composición corporal, momentos de la ingesta, necesidades de energía, de nutrientes, necesidades hídricas, y también las preferencias alimentarias. No hay que perderlas de vista porque es importante que ese plan de alimentación tenga una buena adherencia. Entonces no podemos incluir en forma brusca alimentos que no forman parte en la alimentación habitual. Entonces tenemos que en forma progresiva ir incluyendo alimentos que pueden ser pueden favorecer la recuperación, pueden favorecer el rendimiento del deportista. Entonces, de esa forma, el plan de alimentación tiene que basarse principalmente en alimentos y líquidos. La intención es que nosotros, la dieta, el plan de alimentación, se entregue en los distintos horarios del día y distintas estrategias
alimentarias que hablan de cómo se tienen que distribuir de acuerdo a los horarios de alimentación, de acuerdo bueno, a los kilogramos de peso del deportista, y aportarlos a través de alimentos y líquidos, y solamente si es necesario, en algunos momentos, utilizar los suplementos y en ningún caso que el deportista se los autoprescriba. Acá lo importante también en los suplementos es que sean suplementos de calidad reconocida y certificados, que certifiquen la pureza y la calidad del suplemento, eh, para que de esa forma se puedan incorporar y no sea una causa de doping, por ejemplo. Entonces, este plan de alimentación personalizado, va a depender del entrenamiento, si es pre, intra o post del evento deportivo, de si está ya en el campeonato, o si se encuentra, por ejemplo, en una actividad repentina, en este caso, por ejemplo, la pandemia que ha disminuido probablemente mucho de nuestros deportistas la intensidad del entrenamiento, y también inactividad repentina por una lesión. Este plan de alimentación también organiza el tiempo y el contenido de las comidas, de los distintos nutrientes, de las proteínas, de las calidades de las proteínas o de los complementos que se realizan, y que va a depender de los objetivos deportivos, de las necesidades de nutrientes, de las consideraciones de energía, de la elección de los alimentos, y que es una oportunidad siempre para incorporar la educación alimentaria. Entonces nosotros, junto con la alimentación, junto con entregarle el plan de alimentación, la intención es que se eduque al deportista para que este deportista vaya incorporando la alimentación en su forma de vida, una alimentación saludable y adecuada de acuerdo a todas estas variables que hemos revisado, y que sepa cuál alimento podría ayudarlo, por ejemplo, a la recuperación, o en el caso de que, o para una óptima, para un rendimiento óptimo, o en el caso de que presente alguna lesión. Entonces, que sea capaz de ir identificando y vea cómo va reaccionando su organismo frente a los distintos alimentos, a los distintos planes, estrategias nutricionales que también pueden ser en algunos, pueden ser comunes para un tipo, para una rama deportiva, pero también hay que considerar siempre las individualidades, porque no todos los deportistas van a responder de la misma forma a una estrategia nutricional. La tolerancia puede ser distinta a la alimentación, entonces tenemos que también fijarnos en eso, y el deportista en sí también va observando cómo va respondiendo a la estrategia nutricional. Y en relación a, bueno, una de las oportunidades que tenemos para promover, promover una alimentación saludable, para incorporar nuevos alimentos, son los comedores universitarios, donde los deportistas podrían compartir, los que son deportistas que están en mejor nivel, a otros que están recién ingresando a la rama deportiva. Podrían también, por la convivencia, por la imitación incluso a los que llevan más tiempo, a los que tienen mejor rendimiento, podría incluso ser una estrategia para incorporar estos alimentos en su dieta. Sin duda, nosotros acá tenemos varios desafíos. Aquí nosotros podemos ver que se abre una gama, un abanico de desafíos en el tema de nutrición, sobre todo en nutrición en estudiantes universitarios, donde
hay universidades que están mucho más adelantadas, otras que tienen por delante un compromiso de avance mayor para apoyar a nuestros deportistas, y uno de los temas principales es cómo los apoya en relación a la alimentación, a asegurar una alimentación óptima para que tenga un buen rendimiento. Bueno, espero haberme ajustado al tiempo, les agradezco la atención. Bueno, y eso ha sido lo que yo quería comentarles el día de hoy. Fernando, el micrófono. Perdón, ahí sí. Profesora Fabiola, muchas gracias. Les comentaba que siempre el tema de la nutrición pasa a ser sumamente importante con respecto de la mano con la actividad física, así que de verdad le agradecemos su presentación. ¿Ya? Bueno, a continuación les presento a la doctora Joana Soto Sánchez, profesora de Educación Física, Universidad de Playa Ancha, magíster en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Mayor y doctora en Nutrición y Alimentos de la Universidad de Chile. El tema que nos presentará hoy es ¿por qué evaluar la condición física en preescolares y escolares? Profesora Joana, las cámaras y el micrófono es todo suyo. Ya. Ahora sí, ¿me oigo? ¿Me oyen? Fernando, ¿me oyes? Sí, lo escucho. Es que esto del online, uno necesita este tipo de feedback porque es de verdad una experiencia totalmente distinta. Bueno, primero quiero agradecerles a todos y todas por su participación. También estas instancias que genera el equipo del magíster, del cual también me siento súper orgullosa de ser parte del grupo de académicos que forman a los alumnos en el área de la actividad física. Y quiero contarles un poco a lo que yo me dedico, lo que estoy investigando hace algunos años y cómo esto ha ido mutando también. Bueno, voy a iniciar. La pregunta es, ¿por qué evaluar la condición física en preescolares y escolares? Y esta pregunta sí es adecuada realizarla, ya que muchas veces tenemos algunas problemáticas con la condición física, porque lo primero que se nos viene a la cabeza es nuestros recuerdos de la infancia cuando estábamos nosotros en las clases, donde teníamos a nuestro profesor de educación física con un planillero, contándonos números de vueltas por Cooper, diciéndonos que si hacíamos 30 abdominales podíamos calificar con el 7, por lo tanto nuestros recuerdos de condición física siempre se están asociando con la calificación. Y la idea de la condición física es que uno de los parámetros más importantes es de la salud. Y en este sentido, una de las cosas que me gustaría primero contarles es que la condición física es un concepto que la característica que tiene es que al poder evaluarlo constantemente nos permite entender que esta puede ser modificada, que puede modificarse ya sea de una forma positiva en la medida que nosotros hacemos trabajo físico, o que puede ir en detrimento en función de nuestro tiempo o de nuestra permanencia en estados de sedentarismo, o disminuir como le está ocurriendo a gran parte de nuestros escolares, probablemente hoy día, sobre todo los que están viviendo en departamentos de 30 metros cuadrados, que sabemos que es un gran número de población chilena que vive en este tipo de situaciones, y por lo tanto va a afectar a la condición física. Y la condición física entonces es un estado que puede ser modificado y que se compone a partir de las capacidades físicas. Y dentro de esto lo que yo les quiero presentar es adapté las capacidades físicas a partir de lo presentado por Martin en el año 2004 y quise agregar una. Bueno, lo que nosotros conocemos, siempre hemos hablado de capacidad de resistencia y siempre la capacidad de resistencia habíamos integrado el fitness cardiorrespiratorio. Sin embargo, yo me he tomado la libertad en un capítulo de un libro de separarlas,
porque esto ha hecho que existan grandes confusiones. De hecho, cuando Astrid estaba conversando sobre evaluación de los test cardiopulmonares están apuntando a evaluar el fitness cardiorrespiratorio. Sin embargo, si nosotros hacemos un test en el cual ya evaluamos el fitness y sabemos cuál es el VO2 max o VO2 peak, y luego queremos saber cuánto tiempo un niño o una niña se puede mantener en un 80%, por ejemplo, de su Vmax, ahí vamos a conocer la capacidad de resistencia. O podemos evaluar también cuánto es, a partir de un test anaeróbico, por ejemplo, con un Wingate test, podemos también conocer su potencia anaeróbica y luego evaluar a partir de esa potencia anaeróbica cuánto tiempo podría resistir en ese proceso de corta duración. Por eso es que me he tomado la libertad de separarlo. Y luego, cuando seguimos analizando las otras capacidades físicas, aparece la capacidad de fuerza, la capacidad de velocidad y la movilidad. Y también me quedo o prefiero mucho más el término en español, que es un debate que normalmente tenemos, pero solo en el idioma español si hablamos de aptitud física o hablamos de condición física. Porque la verdad es que en términos, cuando nos toca publicar o nos toca leer lo que se está escribiendo a nivel internacional, se habla de fitness o physical fitness. Entonces nos ahorramos esa discusión, pero si a mí me toca traducirlo, prefiero el término de condición física. Y la pregunta es, ¿por qué evaluar la condición física en niños, niñas, adolescentes? Porque hay algunos estudios retrospectivos súper interesantes. Yo ya en otra ocasión me han invitado a un par de conversatorios y he mostrado este artículo y me parece fascinante, porque muestra dos de las capacidades físicas vinculadas con salud y que son las que tienen mayor proyección desde evaluar la salud hoy día o evaluar la condición física y asociarlo con salud hoy de un niño hacia el futuro, o mirando desde el futuro, por ejemplo, desde hoy, mirando hacia atrás, desde el ámbito retrospectivo, nos permite tener información muy relevante. Por ejemplo, si alguno o alguna de ustedes quiere saber cómo va a ser tal vez su calidad de vida a futuro y sabe que hoy, a los 30 años, tiene una inadecuada condición física, es muy probable que a los 70 años su calidad de vida sea mala. ¿Por qué? Porque la evidencia poco a poco nos está vinculando que la condición física también predice calidad de vida, así como también es capaz de predecir inclusive las probabilidades de jubilación anticipada por algún problema cardiovascular, que es lo que muestra Hannah Henriksson en este estudio, donde evalúa a 1 millón de hombres que realizan pruebas de condición física y luego a través de la página del Registro Civil y del Seguro Social, evalúan cuántos de aquellos participantes jubilaron anticipadamente. Y en este sentido, entonces, se evalúa a todos aquellos que hicieron el servicio militar entre el año 72 y 1994, y por lo tanto nacieron entre el año 51 y 1976. Y como una de las evaluaciones que se hacen al inicio del servicio militar, que era obligatorio en Suecia, les evaluaron en ese momento la edad, el peso, la talla, índice de masa corporal, lo clasifican por estado nutricional y además evalúan algunas cosas con respecto a los padres. ¿Y qué es lo que descubren al cabo de un par de años y varios años? Logran evaluar específicamente quiénes tuvieron que solicitar pensión o jubilación anticipada por no tener una salud compatible, y específicamente una salud no compatible, pero asociada a patologías cardiovasculares. Y en ese sentido, lo que se hizo primero, bueno, se analiza el fitness cardiorrespiratorio y se relaciona, o se hacen 5 grupos, o 5 quintiles, donde en el primer quintil se encuentran aquellas personas con los valores, con los menores valores, y en el quintil número 5 están aquellos que tienen los mayores índices o los mejores valores de condición física y específicamente fitness cardiorrespiratorio. ¿Y qué es lo que se evalúa? ¿Cuántos o cuánto es la cantidad de individuos que por enfermedad cerebrocardiovascular o cerebrovascular tuvieron que solicitar una jubilación? Y lo que se empiezan a dar cuenta que aquellos individuos que tienen la peor condición física asociada al fitness cardiorrespiratorio son los que necesitan pedir mayor jubilación.
Con respecto a qué pasa con la enfermedad isquémica cardíaca, se observa exactamente los mismos 5 quintiles, pero vemos exactamente lo mismo, y que aquellos que tienen en la infancia, o al término de la infancia, específicamente a los 18 años, los que tienen la mejor condición física son los individuos que presentan menos baja por esta patología. Y exactamente lo mismo por la falla cardíaca. Entonces, si nosotros analizamos, evaluar la condición física y asociar la salud, nos puede entregar pronósticos de calidad de vida e inclusive de jubilación que son bastante interesantes. Es más, en esta misma muestra, y siguiendo esta misma idea, pero publicado en el año 2012, el equipo de Francisco Ortega, también con los suecos, lo que logró observar fue cuál es el riesgo de mortalidad, pero ahora analizado desde el punto de vista de hand grip y de extensión de rodilla. Y lo que logran encontrar en este trabajo es que aquellos adolescentes que presentan menor fuerza, tanto en la extremidad superior como en la extremidad inferior, al cabo de 30, 40 años, son aquellos que presentan mayor riesgo de mortalidad. Y es más, si este artículo les parece interesante, sería súper bueno que lo pudieran revisar, ya que en este trabajo también se logra especificar que las 3 causas de muerte que en este estudio son las que tienen el mayor ranking, es enfermedad cardiovascular, cáncer y suicidio. Y sobre todo en estos jóvenes que presentaban menor fuerza muscular al término de a los 18 años. Por lo tanto, si yo quiero y estoy pensando en evaluar la condición física asociada a la salud, y no es con un fin deportivo, no es con un fin de selección deportiva, sino que estoy como profe de educación física, y ahora que además tengo el contexto de que mi asignatura es educación física y salud, y mi pregunta es, bueno, ¿qué capacidades físicas evalúo y cuáles son las más apropiadas para la condición física? Y por un lado, entonces yo evalúo o propongo evaluar, y que se está haciendo a nivel mundial, que es el fitness cardiorrespiratorio y la fuerza muscular. Y en este sentido, separar fuerza extremidad superior y fuerza extremidad inferior. Y luego vamos a ir viendo cuáles son las pruebas más apropiadas para la situación. Y es más, ¿por qué evaluar el fitness cardiorrespiratorio? Porque en esta gráfica, que es una de las que a mí me gusta también mucho, que se muestra aquí la posibilidad de riesgo cardiovascular, y aquí también en 5 quintiles por consumo de oxígeno medido en ml por kilogramo por minuto, lo que se logra establecer es que aquellos niños y niñas con los índices más bajos o con la cantidad o con el menor consumo de oxígeno son aquellos que presentan mayor score para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y en la medida que va mejorando el consumo de oxígeno, es decir, voy presentando valores mayores o más óptimos, lo que va ocurriendo es que este riesgo de score para enfermedad cardiovascular va disminuyendo. Por lo tanto, si nosotros evaluamos esto en población chilena, yo les estoy mostrando, estos son datos míos de mi tesis del doctorado, y seguimos exactamente la misma idea y dividimos a las personas, dividimos a los niños que se evaluaron, los dividimos por el quintil 3, que es el indicador del fitness gram. Y se hizo 2 grupos. En negro tenemos a todos aquellos que tenían un perfil favorable a salud cardiovascular, y en gris a los que tienen un perfil no favorable de salud cardiovascular. Y lo que logramos conocer con estos 2 es que si analizamos parámetros metabólicos como glicemia, colesterol HDL, los triglicéridos, insulinemia, sensibilidad a la insulina y finalmente proteína C reactiva ultrasensible, que está asociada con inflamación y que hoy en día está súper famosa por todo lo que es COVID-19, lo que vamos a ver es que aquellos chicos que tienen mayor condición física y por lo tanto tienen un perfil favorable de salud cardiovascular, encontramos que tienen menos glicemia en ayuno, presentan un colesterol HDL que de una u otra forma ejerce un efecto protector, son más sensibles a la insulina y, algo bien interesante, que presentan en ayuno menores insulinemias. ¿Y qué pasa con la proteína C reactiva? Como esta es una variable que se mide en microgramos y la verdad es que es tan pequeñita las diferencias, la verdad es que no pasa a los test estadísticos, al menos que se hagan algunas correcciones. Pero si nosotros observamos qué significa
estar con una inflamación menos de 0,5 versus una inflamación a 1, se hace una diferencia que fisiológicamente es importante. Entonces aquí lo que vemos nosotros es que hay diferencias fisiológicas importantes o diferencias clínicas que se llaman en el ámbito de la investigación. Entonces, ¿por qué resulta crucial medir la condición física? Porque en Chile nosotros de base tenemos una salud relacionada con la obesidad que de verdad está afectando a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestros adultos. Es más, sabemos también, las noticias nos han ayudado harto a informarnos que a nivel mundial, no solo en Chile, aquellas personas que la están pasando más mal con COVID son todos aquellos que tienen de base obesidad porque también están en un estado inflamatorio importante. ¿Qué sabemos con respecto a lo presentado en los últimos años? Es que la obesidad en Chile no disminuye y estamos muy preocupados porque sabemos que en este tiempo de confinamiento tampoco ha mejorado la situación y creemos que ha ido empeorando. Y esta situación es la que nos hace preguntarnos, ¿es importante medir la condición física? Porque necesito descartar aquellos niños que no solamente tengan obesidad, a pesar de que lo veo por índice de masa corporal, sino que también tengo niños que son peso normal de acuerdo al IMC, pero que cuando se hace un análisis mucho más complejo de composición corporal, nos encontramos que ese chiquitito tiene mayor porcentaje de grasa de lo que corresponde, por lo tanto sí presenta una obesidad. Entonces, a partir de la condición física, yo puedo saber de una u otra forma qué músculos son o la calidad del músculo esquelético de estos niños, porque en la medida que yo tengo una mejor calidad de músculo esquelético, soy capaz de rendir de mejor manera las pruebas de condición física. ¿Y por qué nos preocupa tanto esto? Porque de una u otra forma sabemos que en niños tenemos un alto riesgo de desarrollar síndrome metabólico, que son 5 factores de riesgo y donde se considera que ya con la presencia de 3 factores de riesgo estamos frente al síndrome, en donde se caracteriza por obesidad abdominal, hiperglicemia en ayuno, presión elevada, triglicéridos elevados y bajo el HDL, que era lo que yo les mostraba en la gráfica anterior. Y cuando alguien tiene estos 3 factores, nosotros ya hablamos síndrome metabólico. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que en la población escolar y que ya cuando están en la enseñanza media, lo que presentan en mayor proporción es una baja en el colesterol HDL que se asocia a la condición física directamente y también presentan mayores índices de obesidad abdominal. Lamentablemente son las mujeres las que presentan estos mayores índices y lo que nos hace presumir entonces que de una u otra forma nuestra población ya tiene, desde el punto de vista de salud, ya tiene una condición desmejorada. Y hay algunos datos que nos están mostrando, por ejemplo, en este estudio que analizan de acuerdo al estado nutricional, analizan la condición física de la fuerza aquí con hand grip, y en este caso con la carrera y salto largo, lo que nosotros vemos es que hay diferencia en la fuerza entre niños y niñas con peso normal y con sobrepeso, y nos pasa exactamente lo mismo con salto largo. ¿Qué es lo que sí podemos apreciar? Es que la mayoría de los niños cuando hacen el hand grip, los que tienen sobrepeso o obesidad, generan mayores niveles de fuerza que aquellos que tienen peso normal. Por eso es que siempre se solicita presentar los datos relativos al peso corporal y no solamente los datos brutos, porque de esta forma podemos observar que realmente cuánta es la fuerza que se puede hacer por masa. Y con respecto al test cardiorrespiratorio, por lo menos en los preescolares, se ve una tendencia, pero que no es significativa. ¿Por qué también es crucial medir la condición física? ¿Por qué resulta tan importante? Porque en la medida que medimos condición física y lo relacionamos con el estado nutricional, podemos contribuir a las políticas públicas, podemos contribuir a que se incremente el tiempo de actividad física, porque en la medida que los niños y niñas se mantienen activos, hay trabajo muscular, y en la medida que hay trabajo muscular, la condición física también se va a incrementar. Pero ¿qué tipo de actividad física es la que permite mejoras en la condición física? Es de intensidad moderada, vigorosa. Por eso las clases de educación física, alrededor del 50%, debieran contener este tipo de actividades. Y ahí es cuando aparecen las preguntas que están relacionadas con desarrollo motor y me dicen, o me preguntan normalmente, ¿pero qué hacemos si tenemos que enseñar habilidades, por ejemplo, de equilibrio? Lo que se puede hacer es que haya previamente una actividad de alta intensidad y luego trabajamos con equilibrio. Entonces siempre yo sugiero que se vayan mezclando, sobre todo si sé que dentro de mi currículum tengo que
considerar aprendizaje, objetivos de aprendizaje que impliquen menor intensidad, puedo como profesor organizar mis sesiones para que el contenido principal esté como un efecto sándwich. Antes de una actividad de alta intensidad, el efecto que es de menor, o el contenido que puede ser que sea de menor intensidad, y que termine con una actividad también de alta intensidad. ¿Qué baterías existen para aplicar en población escolar? Existen varias baterías. Lo que yo les sugiero es que cada vez que uno usa una batería, primero debe saber cuál es la validez para la población que quiere estudiar. Y la población chilena tiene una particularidad, que cuando nosotros traemos baterías del extranjero, la mayoría de esas baterías fueron probadas en población que presentaba un 20-25% de sobrepeso o obesidad. Y nosotros tenemos un ranking que va cerca del 60%, por lo tanto debemos hacer estudios de validez a nivel nacional. Y lo otro, considerar, o sea, de fiabilidad, perdón, y lo otro, considerar la validez, que solo puede usar pruebas para el grupo etario para las cuales fueron creadas. No es viable que yo tome una batería, como aquí tengo algunas que son para preescolares, 3 o 6 años, mayores de 5 años, y por ejemplo yo uso una batería que es de preescolares, la use para el cuarto medio. ¿Por qué? Porque la validez de este instrumento y las pruebas y todo eso está hecha para ese grupo etario. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que si quiero crear una nueva batería tengo que determinar la validez y la fiabilidad, o si quiero traer una batería del extranjero, tengo que ser capaz de determinar si es aplicable o no es aplicable para mi grupo etario. Y aquí tenemos entonces otro tipo de baterías según grupo etario, 6 a 17, 6 a 18, 8 a 12 o de 13 a 17 años. Entonces aquí tengo distintas baterías que pueden ser utilizadas, analizadas en este sentido. Y hay un trabajo bien interesante que llevamos desarrollando hace alrededor de 2 años, donde uno de nuestros grandes trabajos fue determinar la fiabilidad para la población chilena de la batería de Prefit. Y como es un trabajo que hicimos con un gran grupo de investigadores, contamos con investigadores del INTA, de la Universidad de Granada, trabajamos gracias al apoyo del programa Crecer en Movimiento y Jugar y Aprender, y también aquí nos apoyó el equipo de la Universidad Católica de Valparaíso, por eso es que tenemos también muy buenas relaciones, específicamente con el equipo EFIDAC, donde está Jacqueline, Juan liderando este trabajo, y lo que hicimos nosotros fue primero, la primera fase fue determinar la fiabilidad de esta batería de test que consta de 4 grupos de acciones, primero todo lo que es la parte cardiorrespiratoria, luego todo lo que es el fitness musculoesquelético, y después el estudio del fitness motor. Y se hicieron distintas pruebas, yo les voy a mostrar, voy a ver si me resulta pasarles el video donde hay un resumen con cada una de estas pruebas, las cuales para la población chilena son válidas y confiables. Estamos terminando ya lo último de nuestro artículo para someterlo, pero sí, en este momento esta batería nos resultó que sí se puede aplicar para nuestra población. Veamos si corre esto.
Y este video que está de acceso libre, ahí está el link, muestra cómo hicimos nosotros el protocolo. También no les alcanzo a comentar, pero sí nosotros hacemos todo un cuento motor en donde les inventamos una historia a los niños y niñas que están haciendo, van con dos gemelos que están haciendo distintos desafíos y que ellos la idea es que los ayuden a participar. Pero sí hay una cuestión que es bien importante, la condición física. Lo que trata de medir o lo que mide es el rendimiento físico-motriz. Por lo tanto, a veces, cuando se han aplicado estos test, muchas veces se aísla el lado lúdico, pero como nosotros trabajamos con preescolares, nosotros sí tratamos de que siempre estén los escolares tratando de vivir una experiencia que de una u otra forma sea feliz. Evaluamos alrededor de 800 escolares en Chile, por lo menos y yo anduve en todos los colegios, la pasaban bien, se reían, nosotros nos reíamos con ellos, así que por lo menos desde el punto de vista lúdico, se necesita que las personas que evalúen sean empáticas, pero también es necesario medir la condición física. Sin embargo, no debe ser el objetivo evaluar constantemente la condición física semana tras semana, porque sí, ahí de verdad que se producirían algunos errores. Para finalizar mi presentación y a modo de conclusión, ¿por qué es importante evaluar si es que los niños y las niñas presentan una adecuada condición física? Porque nos permite conocer su estado de salud de una manera económica, sobre todo en un país pobre como Chile, en el cual no contamos con la posibilidad que todos nuestros niños y niñas se hagan un examen y evaluemos parámetros metabólicos, que les hagan DEXA o que les hagan análisis de composición corporal, porque nuestro país no cuenta con esos recursos. Por lo tanto, necesitamos pruebas que sean no invasivas para poder conocer el estado de salud de niños y niñas. Y también porque muchas veces nos va a pasar que tenemos niños que son delgados, pero que son inactivos y por lo tanto su condición física está disminuida y nos permite como profesores y profesoras poner atención a la hora de realizar nuestras clases. ¿Por qué también? Porque nos permite analizar si al inicio de mis clases y luego después de 6 meses, por ejemplo, después de regreso de vacaciones, me permite saber si los estímulos que yo estoy ideando como profesor, y sobre todo si es de básica los estímulos con el objetivo, el OAC, que me indica que tengo que realizar actividades de alta intensidad, me va a permitir evaluar si es que estoy realmente entregando los estímulos necesarios o si los niños y las niñas están en casa teniendo tal vez conductas sedentarias que con 2 días de educación física jamás vamos a lograr mejorar la condición física, pero tengo de una u otra forma elementos para conocer ese estado. Ahora, si es que estoy con niños y niñas que participan en selecciones, la condición física es una de las variables más importantes para saber si mis estímulos son o no son los correctos. ¿Qué es lo más importante y cuál es la recomendación? Es que la condición física no se califica. Es un error recurrente, pero que se quedó como en el pasado, evaluar la condición física. ¿Qué es lo que puedo evaluar? La progresión, el antes y el después. Pero el resultado bruto de una evaluación y colocarlo en una planilla y decir, el que hace 35 abdominales tiene un 7, eso es un error. Es no entender el objetivo de la condición física. Y además, otra de las cosas que son muy importantes para mí es que hay que seleccionar las pruebas físicas de acuerdo a la validez que sean diseñadas para la población que quiero evaluar y luego la fiabilidad para que yo me quede tranquila que los instrumentos que estoy usando, que los resultados que se están generando realmente son verdaderos. Entonces eso es un poco lo que yo les quería mostrar, por qué es tan importante evaluar la condición física y por qué merece atención, sobre todo si nuestro foco es mirar y observar lo que está pasando con el ámbito de la salud. Muchas gracias por la invitación, extraño mucho el trabajo en vivo con la universidad, con los estudiantes, así que a veces pongo esta fotito porque me acuerdo de mi alma mater. Así que eso. Muchas gracias. Damos las gracias a la profesora Giovanna. Sin duda, el tema escolar es un tema sumamente interesante en nuestro país, debiendo a las condiciones que tienen nuestros alumnos.